Jesús. Saludamos a todos los amigos de América Latina. Gracias por escribirnos y seguirnos en el canal de YouTube. Continuamos con esta serie de mensajes. Es el mensaje número 9, mi familia. Hoy es el penúltimo mensaje. La semana que viene concluimos. Hemos estado estudiando los 10 mandamientos basado en Éxodo capítulo 20. Pero estos 10 mandamientos los hemos apropiado y basado en la familia. Hemos dado mensajes anteriores de los 10 mandamientos, pero aplicado al matrimonio. Esta vez lo aplicamos a la vida de la familia. Así que, bienvenidos. Es el penúltimo mensaje. Tomen conmigo sus Biblias, Éxodo capítulo 20, el versículo 16. Allí está el noveno de los 10 mandamientos. Dice así la palabra de Dios: no hablen mal de otra persona, ni digan mentiras en su contra. Ese es el noveno mandamiento. No hablen mal de otra persona, ni digan mentiras en su contra. En hebreo, usted tome su boletín por favor en el medio. En hebreo, mentir en hebreo es kazad. Y kazad significa decir algo falso con la intención de engañar a la ley judicial en los tribunales o a cualquier otra persona en la vida. Eso significa kazab. Decir algo falso con la intención de engañar a todo el mundo. Este mandamiento está diseñado, el noveno mandamiento, está hecho, Dios lo hizo para prevenir el chisme, la calumnia y la perversión de la justicia. Para eso Dios hizo este noveno mandamiento, para prevenir. Levítico 5:1 en la Biblia explica que una persona que sabe la verdad, pero no testifica voluntariamente para salvar a otra persona, llevará su pecado. En otras palabras, aún sin decir nada, podemos estar haciendo daño por no testificar a favor de la persona que tiene la razón. Y Dios dice, llevará su pecado porque se queda callado. En un conflicto, en un problema, ya sea en grupo, ya sea en la familia o ya sea en una iglesia, siempre hay 3 grupos de personas. Están el grupo opositor, están los que son víctimas o siendo atacados, y están los misteriosos, los que se callan, los que no se van ni del lado del grupo opositor, ni los que se van del lado de los que están siendo víctimas. Se quedan en medio. Ellos, dice Levítico 5:1, llevarán su pecado. ¿Por qué? Porque conociendo la verdad, no declaran la verdad, sino que se mantienen para endulzar los oídos con el chisme. Y eso es un problema muy grave, que Levítico 5:1 le dice a Dios, van a llevar su pecado. Y por estas graves consecuencias, Dios creó este noveno mandamiento para evitar todo este tipo de chismes. Y estas graves consecuencias resultan de un falso testimonio. Y saben una cosa, la ley judía, cuando se escribió esto, requería la confirmación de por lo menos 2 testigos para culpar a una persona de un crimen. ¿Dónde está eso? Eso está en Deuteronomio, capítulo 17, verso 6, capítulo 19, verso 15, números 35-30, y que estos 2 testigos estuvieran a cargo de llevar a cabo la pena de muerte. ¿Por qué? Porque era un requisito que enfatizaba la seriedad del testimonio presentado. En un caso, en una corte, en ese tiempo, los testigos al mismo tiempo eran los encargados de dar la pena de muerte a la persona que estaba engañando. Así era. Así lo puso Dios. Dios dictaminó esa ley en ese tiempo. Esto es bien serio. La verdad que este mandamiento es uno de los mandamientos que nos hace temblar a todo el mundo. Es bien serio. ¿Por qué? Porque ser chismoso y hablar mal de otros, llevar mentiras y decir calumnias de otros, es del mismo infierno. ¿Sabes una cosa? Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 21, verso 8, voy a leer la Biblia, dice así: y todos los mentirosos, los chismosos, los calumniadores, tendrán su parte en el lago de fuego, o en el lago que arde con azufre y fuego.
Apocalipsis capítulo 21, el verso 8. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué los mentirosos, los chismosos, se van al infierno? Lo dice Dios. ¿Sabes por qué? Porque Satanás es el padre de las mentiras. Y cuando se burlaban de Jesús, mira lo que dijo Jesús cuando se burlaban de él. Así dijo Jesús en Juan capítulo 8, verso 44. Dice así: el padre de ustedes, le dijo Jesús a los que se burlaban, es el diablo. Y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan. Wow, así lo puso Jesús. Dios condena fuertemente ¿a quiénes? A los que usan el nombre de Dios diciendo Dios me dijo, sabiendo que es una mentira. Hay muchísimas mentiras. Yo estaba buscando en mi diccionario electrónico la palabra o el sinónimo y los antónimos de la palabra mentira. Encontré decenas. Pero ¿sabes cuál es el más grave según la Biblia con este 9º mandamiento de no mentir y dar falso testimonio? ¿Sabe cuál es? Es hablar en el nombre de Dios. Algo que no es verdad significa entonces que meten a Dios dentro de sus mentiras. Y eso es bastante doloroso. ¿Por qué? Porque en el griego, ya no en el hebreo, ya le dije qué significaba en el hebreo. Busqué la palabra en el griego, en el Nuevo Testamento, la palabra original para mentira, y significa pseudos. Eso significa la palabra mentira, pseudos. Relacionándolos con los que viven o transmiten una mentira. Por ejemplo, un falso hermano vive una mentira. Otro ejemplo, un falso apóstol vive una mentira, transmite una mentira. Un falso maestro transmite enseñando una mentira. Un falso testigo, un falso profeta o un falso cristiano. El doctor Leonardo Keeler, el inventor de la máquina, escuche bien esto, de la máquina detector de mentiras o el polígrafo, él la inventó. Ha probado a 250,000 personas con su polígrafo en la máquina detector de mentiras. Y él llegó a una conclusión. ¿Sabe cuál fue? Él dijo estas palabras: los seres humanos son básicamente mentirosos. ¡Wow! El que inventó el polígrafo, el detector de mentiras. La pregunta es, ¿cómo podemos entonces nosotros ser honestos? ¿Cómo podemos dejar de decir mentiras? ¿Qué podemos nosotros hacer para decir la verdad? Incluso, ¿cómo dejo de mentir aún sin decir una sola palabra? ¡Wow! Hay diferentes tipos de mentiras. Y debido a esa pregunta, fui a mi diccionario electrónico sobre sinónimos de la palabra mentira y ¿sabes una cosa? Encontré 64 sinónimos de esta palabra mentira. Eso significa entonces que hay 64 formas de mentir. San Agustín, uno de los padres de la iglesia primitiva, dijo que habían 8 tipos de mentiras. ¿De dónde sacó 8? No lo sé. Y Mark Twain dijo, es otro hombre de Dios, que habían 869 tipos de mentiras. Yo me pregunté, ¿de dónde sacó él eso? La verdad es que yo no lo sé. No sabemos de dónde. Yo solo sé que encontré 64 sinónimos, en otras palabras, formas que se pueden usar para mentir. Solamente, ustedes tienen en sus boletines, voy a mencionar aquí unas cuantas, 5 de ellas nada más. Miren en sus boletines. Hay diferentes formas de mentir. Voy a poner solo 5. Encontré 64, pero voy a poner 5 por el tiempo. 1. Los perezosos, las personas que son perezosas, dicen la mentira por conveniencia. Esta mentira por conveniencia es para ser agradables. Toda persona que tiene un corazón perezoso siempre se va a encontrar diciendo mentiras por conveniencia. Es fácil ser agradable, pero es difícil ser honesto, ¿sí o no? Claro. Este tipo de mentira lo produce la pereza y se le llama diplomacia. Es cuando usted no quiere ofender a alguien. Si usted puede mentir, o sea, por cualquier otra cosa, aquí en los Estados Unidos es un crimen decir este tipo de mentiras.
Y cuando usted sabe que alguna cosa, por ejemplo, alguna cosa es robada y usted la recibe y luego vende cosas robadas, entonces usted está mintiendo por conveniencia. Y eso es un crimen completamente. Usted adquirió algo, lo está vendiendo sabiendo que es robado, eso es una mentira por conveniencia. Le conviene a usted y usted no dice nada. Esto es una felonía y Dios dice, no lo hagas, no mientas por conveniencia. Cuando usted está en casa y alguien dice, lo siento, tenemos que irnos, la niñera ya se le acaba el tiempo y se nos va. Pero la verdad no es esa, la verdad es que usted está aburrido en esa casa. Pero usted dice mentiras y usted dice, la niñera ya se va y tenemos que irnos pronto. Diga la verdad, mejor diga, estoy aburrido aquí en la casa, lo siento, lo lamento mucho, por favor, ¿me podría retirar? Muchas personas dicen mentiras por conveniencia, y eso es triste decirlo. Cuando alguien le dice, te ves muy bien, pero en realidad usted sabe que no se ve muy bien esa persona, usted está diciendo mentiras por conveniencia, ¿sí o no? Tenemos que tratar de ser honestos. El 9º mandamiento es muy serio. Cuando usted dice, wow, ¿y cómo así? Te felicito por el negocio, pero usted dentro de su corazón tiene envidia y usted sabe que no es real lo que dice, está diciendo mentiras por conveniencia, porque le conviene. Eso es triste. Estoy hablando de cómo, o sea, los diferentes tipos de mentira. Mentira número 2. Ya dijimos, la número 1 es la mentira, ¿se acuerdan? Por conveniencia. Y esas personas que mienten por conveniencia son personas muy perezosas. La segunda es, los inseguros dicen la mentira engreída. Número 2, mentiras engreídas. ¿Quiénes las dicen? Las personas inseguras. Esta mentira es para impresionar a otras personas. Es cuando alguien le pregunta, oye, ¿tú sabes cómo se empieza un negocio? Y usted responde, oh sí, pero en este momento no te lo puedo decir, no tengo tiempo. La razón es que usted no sabe. Y eso es una mentira engreída nada más, para impresionar a otros, pero la realidad es que usted no lo sabe, simplemente está mintiendo. Es cuando usted está tratando de crear una imagen aparentemente buena, usted presume o usted se está jactando que usted sí sabe, pero en realidad usted no sabe algo de eso. Eso es una mentira. Cuando presumimos que lo sabemos y la verdad es que no sabemos nada. Ese es un tipo de mentiras engreídas para impresionar. Número 3, los resentidos dicen mentiras crueles para vengarse. Toda persona resentida se encontrará diciendo mentiras crueles. ¿Para qué? Para vengarse. La verdad es que todo mundo es resentido, pero en unos es más todavía aflora, es su vida nata. Los resentidos dicen la mentira cruel. Esta mentira es para vengarse. Este tipo de mentiras es intencionalmente destructiva y malévola. Se lo dice para vengarse nada más, porque no le gusta a alguien con el objeto de dañar su reputación. Se comienza a mentir. A esto se le llama una difamación. Este tipo de mentira lo producen celos, los celos, las venganzas, el cólera, el odio, el resentimiento. Y esos son los motivos por el cual usted miente. Y cuando usted está resentido, es más fácil decir una mentira cruel. ¿Por qué? Porque quiere vengarse. La cuarta mentira son los miedosos, los que tienen miedo. Ellos dicen mentiras cobardes. ¿Para qué? Para evitar una consecuencia. Adán, el primer hombre creado por Dios, dijo esta clase de mentiras. Una mentira cobarde en el jardín del Edén. Cuando él pecó y Dios le preguntó, ¿qué hiciste? Él culpó a su esposa. ¿Sí ven? Él dijo una mentira cobarde. ¿Para qué? Para no entrar en problemas con Dios. Se encontró diciendo una mentira cobarde. Cuando usted no quiere entrar en problema, usted siempre va a decir una mentira de esas cobardes. Se lo dice este tipo de mentiras para evitar los problemas, para evitar el castigo. Por ejemplo, los niños siempre están diciendo mentiras cobardes. ¿Por qué? Para evitar que sus padres no los castiguen, para protegerse, para prevenir el dolor.
Los matrimonios también a veces se encuentran diciendo mentiras cobardes. ¿Por qué? Porque si le digo la verdad, mi esposo explota. ¿Entiende eso? Son mentiras cobardes. El último tipo de mentira que estoy mencionando son los egoístas. Los egoístas. Ellos dicen mentiras planeadas. Todo está planificado. ¿Para qué lo dicen? Para manipular a otros. Es cuando lo queremos todo a nuestra manera. Este tipo de mentiras lo produce el egoísmo diciendo, voy a hacerlo. Y no importa, cueste lo que cueste, incluso si me toca mentir. Voy a decir y voy a hacer lo que yo quiero. Los estafadores, por ejemplo, usan este tipo de mentiras todo el tiempo porque les gusta el dinero fácil. Por eso dicen mentiras planeadas para conseguirlo. Los que roban identidad viven en sus mentiras todo el resto de sus vidas. Les es más fácil así la vida. Hablamos la semana pasada del robo de identidad. Jesús dijo en Mateo, capítulo 6, verso 45, así dijo Jesús: el hombre bueno del buen tesoro saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tremendo. Me voy a encontrar diciendo siempre mentiras y todo depende de mi corazón. Entonces, todo lo que yo diga según Jesús depende de mi corazón. Todas las mentiras que yo me encuentre diciendo depende de mi corazón. La intención. No es tanto las mentiras que yo diga, sino las intenciones por la cual yo estoy motivado a decir una mentira. La pregunta entonces es, ¿cuál es la solución para no encontrarme diciendo todos estos tipos de mentiras? Aquí está la solución. La solución es, pare de mentir. Ahí está la solución. Pero ¿cómo yo paro de mentir? Yo necesito entonces un corazón nuevo. Yo necesito nacer de nuevo. Yo necesito a Jesús para parar de mentir. Necesito tener una relación correcta y estrecha con Jesús para parar de mentir. Si usted quiere ser una persona íntegra, entonces tiene que conseguir un nuevo corazón. Y ¿sabes una cosa? Jesús es especialista en trasplantes de corazones. Él dice, déjame llenar tu corazón, déjame entrar en tu corazón. Yo te lo llenaré con amor en lugar de egoísmo, de alegría y paz en lugar de odio. Déjame para llenarlo de confianza en lugar de inseguridad y de energía en vez de la pereza. Eso dice Jesús. Jesús está dispuesto a cambiar los corazones, a crear una metamorfosis dentro de nuestro corazón, un cambio. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea, no podemos con nuestras propias fuerzas, nuestro propio intelecto, nuestra propia capacidad, parar de mentir. Necesitamos algo más sobrenatural. Se llama Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la transformación, yo soy la vida. Y cuando más usted se aferra a Jesucristo, usted más va a amar a Jesús y más va a amar hablar la verdad. Cuando usted más se acerca a Jesús, más honestamente empezará a vivir. Yo me estaba preguntando entonces, ¿cómo dejar de decir mentiras y mentiras? Allí tienen en sus boletines. Le voy a dar 4 consejos para no decir mentiras y más mentiras. 4 consejos. Número 1, escríbalo por favor. Haga críticas sinceras y no elogios mentirosos. Haga críticas constructivas, pero no haga elogios que usted sabe que no están bien. Dice la Biblia en Proverbios, capítulo 28, el verso 23, dice así: el tiempo te demostrará que vale más una crítica sincera que un elogio. Wow, eso es tremendo. Si lo ponemos en la pantalla, otra vez, dice, el tiempo te mostrará que vale más una crítica sincera que un elogio. Wow. ¿Sí ves eso? ¿Qué significa sincera? En ese tiempo de los judíos, cuando se escribió este versículo bíblico, habían comerciantes que vendían vasijas. Y las vasijas eran de barros.
Y entre tantos meses y años de meterla y sacarla, unas se resquebrajaban y con el tiempo. ¿Saben lo que hacían los comerciantes? Por dentro, a las grietas, las rellenaban otra vez, las rellenaban con cera por dentro. La lijaban por fuera y le pasaban una capita de barniz y la sacaban nuevamente a vender. Los clientes, cuando llegaban a comprar, decían: me encanta esa vasija, ¿cuánto vale? 500 chelines, ok. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Está sincera? ¿La vasija es sincera? O sea, no tenía grietas y no estaba cubierta con cera. Y el comerciante tenía la oportunidad de decir la verdad o decir una mentira. De allí nació el término sincera. O sea, que no está resquebrajada, que no está tapadita, que no está encubierta. Y cuando encontramos el pasaje que dice: el tiempo te demostrará que vale más una crítica sincera que un elogio, lo que Dios está diciendo allí es: haz críticas constructivas con sinceridad, pero no elogios mentirosos. Dios está hablando aquí acerca del fingimiento. Dios está hablando aquí acerca de lo que ocultamos. De eso está hablando Dios. Porque decimos: todo está bien, no pasa nada. ¿Estás bien? Sí, todo está bien, no pasa nada. Sí pasan muchas cosas. Y no somos sinceros, ¿verdad? Dios está hablando aquí de no fingir. Dice el libro de Zacarías, capítulo 8, verso 16. Lo que ustedes deben de hacer es decirse la verdad, porque eso trae paz, dice Dios. Si usted se la pasa solo elogiando a la gente para tratar de ser agradable, francamente le digo, tarde o temprano sus relaciones van a explotar como una dinamita. Si usted se la pasa solo acariciando a la gente, acariciando y diciendo bien, aunque usted sabe que tiene que corregir y solamente se la pasa diciendo el bien, tarde o temprano va a explotar cualquier situación. La gente al final aprecia la crítica constructiva más que los elogios mentirosos. Es fácil ser agradable, bien fácil. Decir qué bonito te ves, qué bien estás, qué buena cristiana eres, qué buen creyente eres. Eso es fácil. Pero es difícil ser honestos. Ser agradables no ayuda mucho a la persona con la cual usted habla. Pero ser honesto le eleva. Ser agradable le disminuye y no le permite crecer y desarrollarse y hacer cambios para el bien. Pero ser honesto, en el buen sentido de la palabra, le ayuda muchísimo a que las personas se desarrollen, cometan menos errores y pongan en práctica lo que se les da en el consejo. Eso ayuda muchísimo. Así que estamos dando, ¿cómo dejar de decir mentiras y mentiras? Sea honesto. De críticas constructivas en lugar de estar dando siempre elogios y elogios cuando no es realidad. La esposa le dice a él: amor, ¿qué tal me queda este vestido? Y ya ves cómo se inclinan y ya ves cómo brotan las partes medianeras del cuerpo. ¿Qué tal se ve este vestido? ¿Qué tal se ve? El esposo dice: ¡wow! Te ves súper que bien. Él sabe que no le gusta ese vestido. A él no le gusta, pero para hacerla sentir bien, le dice: ¿te ves bien? Sí, perfecto. Sea honesto. Diga la verdad. Haga una crítica constructiva, una crítica con sinceridad, pero no esté dando elogios mentirosos. A mí me apena mucho en las escuelas. Los niños no saben hacer matemáticas, por ejemplo, alguna cosa. Y los maestros se las pasan solo mintiendo en las escuelas, diciéndole: good job. Buen trabajo, buen trabajo. No es buen trabajo. Maestros que me escuchan en el mundo entero, basta de mentir. Es el momento de empezar a decir la verdad. Pero la verdad hay que decirla no brutalmente. Hay que decirla con amor. Es triste, ¿verdad? En segundo lugar, ¿cómo dejar de decir mentiras y mentiras y más mentiras? Número 2, sea honesto y aléjese de la hipocresía. En segundo lugar, escriba la palabra, sea honesto y aléjese lo más que pueda. Usted huya de la hipocresía, porque la hipocresía quiere dañar nuestra vida, quiere invadirnos. Dice la Biblia en Proverbios 11:3, a los justos los guía su honestidad y a los falsos los destruye su hipocresía.
Eso es igual que cuando una persona da una falsa alarma diciendo, me ahogo, me ahogo, me ahogo. Tarde o temprano lo destruirá su mentira por su hipocresía. ¿Por qué? Porque la gente no sabrá si usted se está ahogando o no en medio de tantos problemas y en medio de un caos. Si usted es una persona deshonesta, pronto se quedará sin ninguna relación, porque nadie podrá confiar en usted y Dios dice, no lo hagas. Sé honesto, aléjese de la hipocresía, no diga otra cosa. Por otro lado, ser honesto no significa ser brutal. Hay que saber decir la verdad y la verdad hay que decirla en amor. No podemos fingir. Yo te quiero, yo te amo, yo te aprecio, cuando la realidad no es así. Dios dice, para de mentir, sé honesto y aléjese de la hipocresía. En tercer lugar, estoy dando cómo parar de decir mentiras, mentiras y mentiras. En tercer lugar, pare de hablar mal de otros. Importantísimo. Pare de hablar mal de otros. De eso se trata este 9º mandamiento. Cuando dice, no des falsos testimonios, o sea, no hables mal de otras personas, mintiendo en su contra. De eso se trata el 9º mandamiento. Pare de hablar de otros. Dice Salmos, capítulo 34, versos 2 y 13. La Biblia así dice. Si quieren gozar la vida y vivir una vida feliz, dejen de hablar mal de otros y de andar diciendo mentiras, dice Dios. Vamos a leer todos juntos este pasaje. 1, 2 y 3. Si quieren gozar de la vida y vivir una vida feliz, dejen de hablar mal de otros y andar diciendo mentiras. Ayúdeme a predicar. Mire a su vecino y dígale, tenemos que dejar de hablar mal de otros. No hablemos de otros de manera negativa. Yo anhelo que entre nosotros aquí en esta iglesia no hayan chismosos ni chismosas. Yo anhelo que los que estamos aquí en la iglesia algún día, en los meses que vienen o en los años que vienen, no se encuentre de entre nosotros una chismosa o un chismoso. Yo anhelo, porque es peligrosísimo ser chismosos. Es muy peligroso violar este 9º mandamiento. Destruye hogares, destruye vida, destruye iglesias, divide corazones, manda al mismo infierno a las personas el chisme. Yo anhelo y deseo que de entre nosotros nunca se escuchen esas cosas. La palabra hebrea traducida como chismoso, si gusta escríbela, en el Antiguo Testamento es definida como alguien que escucha o saca secretos y luego va repartiéndolos a otros con malas intenciones. Eso es ser un chismoso. Repito, un chismoso es una persona, según el Antiguo Testamento, es una persona que trata de sacar, o sea, secretos, trata de escuchar y saca secretos y luego va a otra persona y a otra persona va repartiéndolos a otros con malas intenciones. Ese es ser una persona chismosa. El traficante de chismorreos, ojo con esto, el que trafica, el traficante de chismorreos tiene como su meta edificarse a sí mismo por medio de hacer ver mal a los demás. Así trabaja el traficante de chismes. En el libro de Romanos, capítulo 1, el verso 29 y el verso 32, dice que Dios derrama su ira sobre aquellos que murmuran o que hacen chismes. ¿Dónde está eso? Romanos 1:29, escríbelo si gusta. Proverbios 16:28. Dios derrama su ira sobre la persona chismosa. Es triste, pero es una verdad. Dice Romanos 1:30 en el griego. Se encuentra una palabra en griego para chismes también que se llama katalalos. Katalalos en el griego y significa hablar detrás, sea secreta o abiertamente. Ese también es otro sinónimo de chisme. Hay muchos sinónimos, pero ya dije, uno es hablar detrás de una persona malintencionadamente.
Dijimos que otro es buscar, sacar secretos y luego repartirlos malintencionadamente. Otro sinónimo que encontré para el chisme, según la Biblia, es cuando usted habla de algo que usted no tiene nada que ver en ese asunto. Eso es ser una persona chismosa. Si yo tengo un asunto con mi esposa y usted no tiene nada que ver en mi matrimonio, pero usted agarra información de mi relación con mi esposa para decirlo de una manera distorsionada a otra, a eso se le llama chisme. O sea, es meterme en asuntos que yo no tengo nada que ver. Eso es parte del chisme, son sinónimos para eso. Ahora, los que repiten rumores, los que hablan con conocimiento limitado, no conocen mucho, con información dudosa, información nebulosa, todo ese tipo de cosas, entonces hace que más grande sea el rumor para que sea más interesante, pues el propósito es hacer daño. Toda persona que hace todo este tipo de cosas, la intención es simplemente hacer daño a otros y que esta persona quede bien. Un sinónimo de chisme que también encontré en el griego me asustó. Y esto lo descubrí como hace unos 3 meses atrás. Estaba mirando la palabra, los sinónimos, y este sinónimo me asustó muchísimo en el idioma griego en que fue escrito el Nuevo Testamento. ¿Sabes cómo se llama? La palabra para chisme en griego se llama diabolos. ¡Wow! ¿Diabolos? Sí. ¿Qué significa diabolos? Significa uno que siembra chisme entre los hermanos. ¡Wow! Hay un sinnúmero de sinónimos y en la Biblia chisme hay muchísimas, hay decenas de veces en toda la Biblia la palabra chisme, pero al llegar al griego del Nuevo Testamento, en este versículo que encuentro aquí, encontré la palabra diabolos. Y diabolos significa uno que siembra chisme, en otras palabras. El contexto, esta es la idea original del contexto. El diablo es el que se encarga de sembrar el chisme entre los hermanos. Los amigos que me escuchan en el mundo entero, pastores que me escuchan en el mundo entero, si encuentran chismes dentro de sus iglesias, sepan ustedes que es el diablo el que está atacando a la congregación y usando a la persona chismosa o a las personas, en plural, chismosas. Porque diabolos significa uno que siembra chisme entre los hermanos. Y ese es un título para Satanás, el diablo, el gran calumniador de Dios. Juan capítulo 8, versos 44 dice que es calumniador de Dios, es un chismoso. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, verso 9 se presenta al diablo como chismoso. Génesis capítulo 3, capítulo 3, verso 2 y 5 se presenta al diablo como chismoso. Toda persona chismosa está siendo usada por el diablo. Entonces, cuando un chismoso existe dentro de una iglesia, yo recomiendo a todos los pastores cuando doy conferencia para ellos, inmediatamente trae sanidad a la iglesia y confronta a la persona que está haciendo chisme, porque es Satanás que quiere destruir a la iglesia, dividir a la iglesia, poner en contra a los hermanos de la iglesia. Se llama diablo. Se llama Satanás, no hay otra cosa más. ¿El diablo puede usar a los creyentes en la iglesia? Claro que sí. Si son carnales, si no buscan a Dios, si no son maduros, si le encanta traficar el chisme, el diablo los va a usar. Por eso dije al inicio de este tercer punto, yo no quisiera saber que hayan chismosos en medio de nosotros en el futuro. ¿Por qué? Porque todos sabremos que el diablo está utilizando a esa persona para dañarnos a todos. Y eso es triste. No le vamos a dar cabida a Satanás. Somos una familia y nos respetamos. En cuarto lugar, y nos vamos a casa. ¿Cómo no decir mentiras? Mentiras y mentiras. En cuarto lugar, piense bien y fíjese en lo que dice. Piénselo bien. Hay que pensar 1000 veces antes de decir algo. ¿Por qué? Porque es más posible que caigamos en la trampa de mentir. Es triste si no lo pensamos. Nos va a tocar tragar nuestras propias palabras. Dice la Biblia en Proverbios 16:23. Quien piensa bien las cosas se fija en lo que dice.
Quien se fija en lo que dice, convence mejor. ¿Por qué? Porque no está diciendo mentiras. Las mentiras no convencen, aunque hay unos que se dejan convencer. La verdad debe de convencernos a nosotros. Vivimos en un mundo en el siglo XXI donde cualquier persona, no importa quién sea, dice algo, el mundo se lo toma como que fuera una verdad. No importa lo que sea. Estamos en un mundo peligrosísimo. ¿Por qué? Porque en un caos, en un conflicto, en un juicio, donde quiera que sea, en una reunión, alguien que se levante, no importa quién sea, y dice algo, la gente se lo toma como que esa fuera la verdad. Los políticos no saben nada de inmoralidades. Cuando se les pregunta, esto estaba dando de clase en el IBE, cuando se les pregunta a ellos en las campañas de política, ¿y qué vamos a hacer con la comunidad homosexual? ¿Y cree usted que es correcto o es incorrecto eso? ¿Qué haría usted en su gobierno? No saben qué responder. Y como no saben qué responder, ellos dicen, dejemos que el pueblo decida. Error. Dios no mandó al pueblo a decidir. Dios tiene líderes para que decidan. Pues es un gobierno, Dios no está de acuerdo con el gobierno democrático. Dios está de acuerdo con el gobierno teocrático, donde Él dirige al liderazgo. Yo escribí panorama del Antiguo Testamento y panorama del Nuevo Testamento. Y no encontré, yo tuve que leer versículo por versículo y devorarme cada versículo de la Biblia para poder escribir los comentarios. Y sabes una cosa, jamás encontré un pasaje en la Biblia que diga que Dios le dio el poder al pueblo. Pero sí encuentro cantidades, decenas de veces que Dios le da el poder al liderazgo. ¿De dónde salió eso? ¿Que la voz del pueblo es la voz de Dios? 300 años atrás, un monje jesuita llegó a Centroamérica. En el día estaba con una sotana y una Biblia dando cátedra a la gente. Pero en la noche se cambiaba de ropa y andaba con un fusil matando vidas inocentes. Y como él enardeció las masas y los pueblos y la gente del campo, sacó la filosofía que dijo, la voz del pueblo es la voz de Dios. Pero ¿sabes para qué? Para que el pueblo se levante en contra del gobierno, y de allí es lo que conocemos como el comunismo. De allí vino el marxismo. 300 años, en la Biblia no lo tenemos, Dios no habla de eso. Esa es una filosofía hueca. ¿Para qué? Para levantar las grandes masas que se rebelen en contra del gobierno, y por eso sacó esa filosofía de que la voz del pueblo es la voz de Dios. Falso. Eso no es real. Yo he encontrado con gente, me llama de otro país, pastor, ayúdanos, nuestra iglesia va a morir. Sí, ¿qué está pasando? Pastor, entre conversa dicen, es que la voz del pueblo es la voz de Dios. Le digo, ¿de dónde sacaste esa filosofía? Muéstrame un pasaje en la Biblia, y no lo encuentran. Y nunca lo van a encontrar. Dios tiene liderazgo y ha dado el poder al liderazgo. Hemos hablado del poder, los 3 poderes grandes, ¿verdad? El gobierno, ahí tienen un liderazgo, el presidente y la demás gente que está sirviendo. En el hogar, ¿cuál es el liderazgo? Están los padres. Y en las congregaciones, en la iglesia, está el liderazgo, ¿verdad? Así lo puso Dios. Entonces, piense bien antes de decir algo. Fíjese para que no se encuentre diciendo mentiras o creyéndose a las barbaridades y mentiras falsas que se están enseñando allá afuera. Dios dice que sus palabras tienen un tremendo efecto. Sí, con sus palabras usted puede hacer daño a la gente o puede curarlos. Con sus palabras usted puede edificarlos o destruirlos. Con sus palabras usted puede levantarlos o derribarlos. Así que piense bien y fíjese bien en lo que está diciendo. Estoy hablando de cómo no decir mentiras, mentiras y mentiras. Mi pregunta es, ¿por qué no nos tratamos nosotros muchas veces mejor en cuanto a esta situación de qué? De pensar bien. O sea, en las relaciones, ¿sabes por qué? Porque no pensamos bien en lo que estamos diciendo. Mateo 5:19 dice Dios, porque del corazón salen los malos pensamientos,
los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, allí está el 9º mandamiento, y las calumnias y los chismes y las mentiras, son estas las cosas que contaminan a las personas. Todo depende del corazón. Todo depende y está allí. Le animo a buscar apoyo. Si usted realmente toma con seriedad a Dios y a la palabra de Dios y este 9º mandamiento, yo le ruego que usted pida ayuda a alguien si usted tiene problemas con la mentira. Si usted se encuentra con esto, aquí hay gente que podemos ayudarle. Ayuda muchísimo buscar a alguien. Busque un consejero, busque a alguien, pero créamelo, le digo algo, este 9º mandamiento es muy, pero muy serio. Ya leímos en Apocalipsis, dice la Biblia, los mentirosos, los chismosos no heredarán el reino de Dios. ¿Quién lo dice? No lo digo yo, nada más yo repito como un loro lo que dice Dios en la palabra de Dios. Es un mandamiento muy serio. ¿Quiere vivir en paz? ¿Quiere vivir sin culpas? Entonces tome el camino que lo conduce a la verdad. Siga estos consejos, siga estos pasos. Por eso tomamos nosotros el tiempo para ponerlo en un boletín. Siga estos pasos. Le aseguro que al final se va a encontrar con Dios. Dios puede sanar el corazón. Dios puede ayudarlo. Dios es el único que nos puede cambiar y darnos un nuevo corazón, porque detrás de toda la mentira está el corazón. Todo depende de aquí. No importa lo que ocurra a mi alrededor, todo va a salir de aquí. Es del corazón. Finalmente, todos nosotros estamos frente a Dios. Y ¿saben una cosa? A Dios no le podemos mentir. Podemos mentirle a los padres, a los familiares, a los amigos, al pastor, al liderazgo, al presidente, a quien sea. Pero ante Dios no podemos mentirle. Sociedad Médica Americana nos ha mentido muchísimo. Yo quisiera hablar aquí de todas las fuentes de mentiras con las que nos enfrentamos en los Estados Unidos. La Corte Judicial nos ha mentido muchísimo. Si me están escuchando, bienvenidos. Que nos escuchen. ¿Por qué? Porque hay muchísima verdad. Las religiones nos han mentido. Tantas sectas, tantas iglesias han mentido, siguen mintiendo a las personas. Ellos lo saben y saben de qué me estoy refiriendo. Es increíble saber, pero vivimos en un mundo lleno, absolutamente lleno de mentiras. La idea central está aquí. Pídale a Dios que cambie el corazón.